Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, resonando con fuerza en el vibrante universo del entretenimiento, y en particular, en la órbita de dos estrellas que tienen a una gran parte del mundo con la mirada puesta en ellas, Can Yaman y Demet Özdemir. Han estado en el ojo del huracán, y la noticia que ha explotado recientemente es, por decirlo menos, explosiva, impactante, y ha desatado un torbellino de especulaciones. Se rumorea y de hecho muchos lo dan por hecho que Demet Özdemir, sí, la talentosísima Demet, la que nos ha cautivado con su arte, le habría propinado un golpe a Can Yaman. ¿En serio? ¿Es esto cierto? ¿Qué diablos sucedió para llegar a este punto? Hoy vamos a desgranar cada capa de esta historia, vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas y los rumores que vuelan como pólvora, para intentar llegar a la verdad, o al menos, a la versión más cercana a ella que podamos reconstruir. Así que si les fascina indagar en las vidas de estas celebridades, si la curiosidad por los dramas, los secretos y las complejidades detrás de las cámaras les pica, les invito encarecidamente a que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta vorágine de información, no olviden, por favor, darle un buen clic a ese botón de suscribirse si aún no forman parte de nuestra comunidad. Aquí en este espacio nos comprometemos a traerles siempre la información más jugosa, la más intrigante y sobre todo, la más verificada posible. Así que sin más preámbulos, empecemos esta emocionante investigación. Verán, la noticia de un supuesto altercado físico entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido como una bomba de relojería que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha hecho estallar los titulares en los medios de comunicación. Para aquellos de ustedes que siguen de cerca la trayectoria y el ascenso a la fama de estos dos actores, saben perfectamente que surgieron al estrellato casi de la mano, y la química que desbordaron en la pantalla chica con la serie Erkencicus fue sencillamente eléctrica. Esa conexión, esa chispa, traspasaba la pantalla de televisión con una intensidad magnética, y de forma natural, los fanáticos, prendados de esa química tan palpable, se enamoraron perdidamente de la idea de que su relación en la ficción pudiera haber dado el salto, el codiciado salto, a la vida real. Y sí, fue así, hubo un romance, una relación que ambos confirmaron en su momento, y que, de hecho, fue un acontecimiento bastante público, seguido con un interés casi obsesivo por parte de sus seguidores. Sin embargo, como sucede con tantas otras relaciones en el vertiginoso y exigente mundo del espectáculo, las cosas a veces no están destinadas a durar para siempre, y su noviazgo, para decepción de muchos, llegó a su fin. Pero la historia que ha emergido con fuerza ahora va mucho, mucho más allá de una simple ruptura sentimental, de un adiós discreto. Aquí estamos hablando de un presunto golpe, de un supuesto altercado físico. Imaginen por un momento el revuelo que esto ha causado, el tsunami de reacciones. Cuando algo de esta magnitud se menciona, la imaginación de la gente vuela a la velocidad de la luz, y las especulaciones, como suele ocurrir, se disparan hasta límites insospechados. ¿Qué pudo haber sido lo que llevó a una situación tan extrema? Fue una discusión que se encendió de forma descontrolada, perdiendo todo atisbo de calma. ¿Hubo alguna provocación que desencadenó una reacción tan drástica? Los detalles iniciales que comenzaron a circular eran alarmantemente escasos y, como es tan común en estos casos, bastante contradictorios entre sí. Algunos medios afirmaban que el incidente tuvo lugar en un evento público, ante la mirada de muchas personas, mientras que otros insistían en que ocurrió en un entorno privado, lejos de los focos. Algunas fuentes se apresuraban a describir el hecho como un simple empujón, algo relativamente leve, mientras que otras, mucho más audaces, insinuaban algo considerablemente más serio, más grave. Lo primero y fundamental que debemos hacer para intentar comprender este complejo escenario es analizar el contexto. Can Yaman es un actor conocido, no solo por su talento, sino también por su fuerte personalidad, a veces descrita como arrolladora, y por una presencia mediática que puede ser bastante intensa. Por otro lado, Demet Özdemir se ha labrado una sólida reputación como una actriz sumamente profesional, increíblemente talentosa, y con un carácter que, aunque no exento de firmeza, se ha percibido como más reservado, más contenido. Cuando dos personalidades tan marcadas, tan distintas, o se rumorea que chocan, y más aún si se rumorea que ese choque fue físico, la gente no puede evitar preguntarse qué pudo haber pasado, qué detonante pudo haber existido. La cruda realidad es que en casos de esta naturaleza, la información oficial, la confirmación o negación directa de las partes involucradas, es casi inexistente.
Las celebridades y sus equipos de relaciones públicas, en la inmensa mayoría de las ocasiones, prefieren mantener este tipo de asuntos sumidos en la más estricta privacidad. Su objetivo principal no es alimentar el morbo generalizado ni dar pie a escándalos que puedan erosionar su imagen o generar controversias innecesarias. Por lo tanto, lo que encontramos predominantemente en nuestro camino hacia la verdad son rumores, filtraciones a veces poco fiables y opiniones de personas que teóricamente podrían estar cerca de los involucrados, pero cuya información, seamos honestos, no siempre es verificable ni completamente confiable. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo de analizar meticulosamente las diversas fuentes que han intentado arrojar luz sobre este asunto, podemos empezar a perfilar un escenario más o menos coherente. Según algunas de las versiones que han circulado con mayor consistencia, la historia de este supuesto golpe no proviene de un incidente que haya ocurrido de forma reciente, sino que en realidad se relaciona con el periodo en el que Can Yaman y Demet Özdemir mantenían su relación sentimental. Se dice y se repite en varios foros que durante una discusión que se tornó especialmente tensa, la tensión acumulada alcanzó un punto álgido, un clímax de enfado y frustración, y en un arrebato de ira, Demet Özdemir le habría propinado un golpe a Can Yaman. Las razones exactas que desencadenaron esa discusión son, por supuesto, y como era de esperar, materia de especulación pura y dura. Se habla de celos, de malentendidos que se magnificaron, de diferencias irreconciliables entre sus personalidades y sus expectativas vitales y profesionales. Es crucial recordar, y no debemos perderlo de vista, que en aquel momento su relación era objeto de un escrutinio público masivo, una vigilancia constante. Cada paso que daban juntos, cada fotografía que compartían, cada aparición pública, era analizada hasta el más mínimo detalle, hasta el extremo. Esto, amigos míos, puede ser una presión inmensa y agotadora para cualquier pareja, y mucho más aún para dos figuras tan expuestas al ojo público y a la opinión mediática. Es muy posible e incluso probable que la presión inherente a la fama, las expectativas desmesuradas de los fans y las exigencias constantes de sus ajetreadas carreras hayan contribuido de forma significativa a erosionar su relación y a generar conflictos internos, conflictos que pudieron haber escalado. Ahora, la gran pregunta que surge es, ¿qué tan cierta es esta versión de los hechos? ¿Existe alguna prueba fehaciente, alguna evidencia concreta que respalde esta narración? Aquí es donde la situación se vuelve considerablemente más compleja, y la línea entre la realidad y la especulación se difumina aún más. En términos generales, no ha habido declaraciones oficiales directas, ni por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir, que confirmen o nieguen explícitamente este incidente. Si hubieran hecho una declaración pública al respecto, especialmente una que lo confirmara, les aseguro que esa noticia habría sido portada en los principales medios de comunicación de todo el mundo. La ausencia de una confirmación oficial, sin embargo, no significa necesariamente que el incidente no haya ocurrido, pero tampoco es una prueba definitiva de que sí haya sucedido. El silencio mediático en este contexto puede ser interpretado de múltiples maneras, puede ser una estrategia para ocultar la verdad, para evitar un escándalo mayor, o alternativamente puede ser simplemente una forma de no dar credibilidad a un rumor que consideran infundado y dañino. Lo que sí podemos afirmar con cierto grado de seguridad es que, tras su ruptura, ambos actores han continuado con sus respectivas carreras de manera absolutamente exitosa. Can Yaman ha participado en diversas producciones internacionales de gran calibre, expandiendo su fama más allá de las fronteras turcas. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido brillando en Turquía con proyectos de gran éxito y ha captado la atención en producciones que también trascienden el ámbito nacional. Este hecho, su continua trayectoria ascendente, sugiere que a pesar de los inevitables altibajos que toda relación humana puede experimentar, ambos han sabido cómo seguir adelante, cómo superar los obstáculos y enfocarse en sus carreras y sus proyectos personales y profesionales. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nosotros, aquellos que disfrutamos analizando el comportamiento humano, las intrincadas dinámicas de las relaciones, y especialmente las peculiaridades del mundo de las celebridades. ¿Qué nos dice este tipo de rumor sobre la naturaleza humana y las relaciones? En primer lugar, nos habla de la fragilidad intrínseca de las relaciones cuando están constantemente bajo el implacable microscopio público. Nos recuerda de manera contundente que por muy glamurosas, perfectas y envidiables que puedan parecer sus vidas desde fuera, los famosos son, en esencia, seres humanos. Seres con emociones complejas, con conflictos internos, con sus propias luchas y sí, con la capacidad de cometer errores, de reaccionar de forma impulsiva, exactamente igual que cualquiera de nosotros.
Además, este tipo de noticias pone de manifiesto de forma gráfica el enorme poder que ostentan las redes sociales y los medios de comunicación en la actualidad. Tienen la capacidad no solo de amplificar información, sino también de construir y, en ocasiones, de destruir narrativas enteras. Un rumor, por insignificante o mínimo que pueda parecer en su origen, si se difunde y se amplifica lo suficiente, puede adquirir una vida propia, desvincularse de su fuente original y acabar convirtiéndose en una verdad incuestionable para una gran parte de la audiencia. La velocidad vertiginosa con la que la información viaja en la era digital hace que sea extremadamente difícil, a menudo imposible, rastrear el origen exacto de los rumores y verificar su veracidad de manera concluyente. Por otro lado, si la versión del supuesto golpe es cierta, la decisión de Demet Özdemir de reaccionar de forma física, de recurrir a la agresión, podría interpretarse desde múltiples perspectivas. Podría ser vista como un acto de defensa legítima ante una situación insostenible, como una explosión de frustración acumulada durante mucho tiempo, o simplemente como un error impulsivo, un desliz en un momento de estrés extremo. Es muy fácil, desde la comodidad de nuestro sofá, emitir juicios y sentenciar, pero la verdad es que nunca sabemos con certeza las presiones internas, las circunstancias personales o las emociones exactas que atraviesan las personas en la intimidad de sus vidas privadas. Consideremos también el papel, hasta ahora poco claro, de Can Yaman en esta situación. Si fue de hecho el receptor de tal agresión física, ¿cómo reaccionó él ante ella? Algunas de las versiones que circulan sugieren que ante una reacción tan drástica por parte de Demet, la relación terminó de forma abrupta, sin posibilidad de recuperación. Otras interpretaciones apuntan a que intentaron superar ese incidente, que trataron de reconstruir su relación, pero las cicatrices emocionales, el daño causado, fueron demasiado profundas como para poder sanar por completo. De nuevo, la notable falta de detalles concretos y verificables nos deja navegando en un terreno pantanoso de suposiciones y conjeturas. Lo que sí queda absolutamente claro, más allá de las dudas y los rumores, es que este evento, si realmente sucedió tal y como se cuenta en algunos círculos mediáticos, debió de ser un punto de inflexión, un momento crucial y sumamente significativo en el desarrollo y desenlace de su relación. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, nunca es la solución a los conflictos, y es completamente comprensible que una situación de tal gravedad pueda poner fin a cualquier tipo de vínculo, ya sea de naturaleza romántica, de amistad o incluso profesional. Y ahora, para ir aterrizando esta compleja historia, para intentar ponerle punto final, ¿cuál es la verdad al descubierto? La verdad, queridos espectadores, es que hasta que Can Yaman o Demet Özdemir no emitan una declaración oficial, clara y contundente al respecto, todo lo que tenemos a nuestra disposición son teorías fascinantes, rumores persistentes y fragmentos de información que a veces parecen contradictorios. Lo más probable, en mi humilde opinión y basándome en la información disponible, es que si hubo algún tipo de incidente, una discusión que se tornó acalorada y que pudo haber escalado, y que la versión del golpe sea en parte una dramatización o una exageración de lo que realmente ocurrió, o quizás, solo quizás, sea la cruda y dura realidad, sin adornos. Lo que sí podemos aprender de todo este episodio, y es un aprendizaje valioso para todos nosotros, es a ser prudentes y cautelosos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de la vida privada de las figuras públicas. Si bien es completamente natural sentir curiosidad y estar interesados en las vidas de nuestros ídolos, es fundamental recordar que, detrás de las cámaras, de las redes sociales y de las alfombras rojas, hay personas reales. Personas con sus propias batallas, sus propios miedos, sus propias alegrías y sus propias historias complejas y a menudo difíciles. En resumen, la supuesta agresión de Demet Özdemir a Can Yaman es un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado una cantidad ingente de especulación y debate. Si bien hasta la fecha no contamos con una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados, las versiones más consistentes sugieren que pudo haber ocurrido durante una discusión especialmente tensa en el pasado, y que este incidente pudo haber sido uno de los factores determinantes que contribuyeron a su eventual ruptura. Lo que sí es innegablemente cierto, más allá de los detalles específicos, es que esta historia nos sirve como un poderoso recordatorio de la complejidad inherente a las relaciones humanas, incluso, o quizás especialmente, cuando están bajo la intensa y a menudo asfixiante luz del escrutinio público y la fama. Y ahora, la pregunta del millón, ¿a ustedes qué les parece esta historia? ¿Creen que los rumores que circulan tienen algún fundamento, alguna base de verdad? ¿O consideran que se trata simplemente de una invención mediática, de una historia creada con el único propósito de generar polémica y captar atención? Nos encantaría, de verdad, conocer su opinión al respecto.
Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, queremos leer detenidamente lo que piensan, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden, por favor, darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos en sus redes sociales, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento. Hasta luego y cuídense mucho.